Hoy en Utopía Licantropía, les quiero leer una cita de Hermann Hesse que publiqué hace poco en mi muro a raíz de la entrevista que tuve con Paola de Los Aromas del Café. Ella me preguntó que si tuviera que elegir dos autores, una autora y un autor, para poder llevarme toda su obra completa a un lugar que en mi imaginación, si es que existe también, ¿verdad? Que sé dónde existe ese lugar, entre las montañas y el mar, pudiera yo solamente elegir un autor y una autora, ¿a quién escogería? A la autora me resultó bastante complicado porque admiro a varias escritoras y no obstante, aunque siempre fui muy asidua a leer a Víctor Hugo, y me encanta Los Miserables, ha sido uno de mis libros favoritos durante muchos, muchos años, y también recuerdo, ¿no?, a otros autores muy, muy, muy interesantes que han pasado por mis ojos y por mis manos. Sin duda elegí sin pensar a Hermann Hesse. Hermann Hesse es un personaje, y digo personaje en un sentido histórico también de la literatura y por supuesto por la calidad que representa en sus letras y por tanto en sus reflexiones, que nos va a sonar no solamente porque haya sido Premio Nobel de la Paz en el año 1946, sino porque Hermann Hesse tiene textos bastante interesantes y traducidos a distintos idiomas, como El lobo estepario, Siddhartha, Demian, Narciso y Goldmundo, en fin, una serie de obras de consideración no solamente literaria, sino también filosófica. Hermann Hesse nació en el año 77 del siglo XIX y murió con 85 años de edad en Suiza. Es decir, él vivió el periodo de lo que sería el Imperio Alemán a la transición de la Primera Guerra Mundial y posteriormente en el año 62, 1962, que es cuando él muere, pues ya había transitado también la Segunda Guerra Mundial. Una vida que, sin lugar a dudas, pues bastante condensada, ¿no?, en periodos de historia muy, muy importantes y muy dolorosos también en Europa. Sin duda para mí es interesante cada que les presento un texto poder enmarcar la vida del autor porque nos lleva también a reflexionar qué pudo haber motivado a esa persona, ¿no?, a profundizar, ¿no?, a través de sus escritos. Hermann Hesse se consideraba a sí mismo un espiritualista y filosófico, ¿no?, porque además nace en el seno de una familia que ya se dedicaban a la edición de textos, básicamente cristianos. Tanto su padre como su madre venían de familias misioneras. Y Hermann Hesse, bueno, pues se revelaba en todos sentidos porque para él la forma de expresar su espiritualidad era sobre todo a través de la poesía. Él, de hecho, ¿no?, en algún texto biográfico autobiográfico dice, yo quería ser poeta, ¿no?, era lo que yo quería ser. Hermann Hesse llega a ser a nivel profesional librero, empieza archivando textos en distintas librerías que le llevarán a recorrer distintas ciudades, incluso en Italia. Y ocasionalmente trabaja como mecánico relojero. Es decir, es una persona intelectual y manual muy, muy interesante. Obviamente, como novelista lo conocemos más, pero también ha escrito cuento corto, ensayos y su apreciable poesía. Hay un texto que yo hace poco subí en mi muro de Facebook, justo por esta entrevista que me hacía la compañera Paola en torno a su pregunta, ¿no?, bueno, ¿cuál sería el autor que yo escogería toda su obra para llevármela a mi lugar favorito?
Y Paola Alicea Cejudo fue la que me recordó este texto, ¿no? Cuando estábamos nosotras dos hablando del tema del amor utópico. Ella me decía, bueno, pues a mí me gusta justamente mucho un fragmento, ¿no? Que escribe Hermann Hesse en torno al amor. Así que me di la tarea de localizar el texto. Está en una antología que se llama Obstinación, que editó Alianza Editorial. Y el texto dice: supe que ser amado no es nada, que amar, sin embargo, lo es todo. Y creí ver cada vez más claro que lo que hace valiosa y placentera la existencia es nuestro sentimiento y nuestra sensibilidad. Donde quiera que viese en la tierra algo que pudiera llamarse felicidad, ésta se componía de sentimientos. El dinero no era nada, el poder tampoco. Veía a muchos que poseían ambas cosas y eran desdichados. La belleza no era nada. Veía a hombres y mujeres bellos que a pesar de toda su belleza eran desdichados. Tampoco la salud contaba demasiado. Cada cual era tan sano como se sentía. Había enfermos que rebosaban de vitalidad hasta poco antes de su fin, y personas sanas que se marchitaban angustiadas por el temor de sufrir. La dicha, sin embargo, siempre estaba allí, donde un hombre tenía sentimientos fuertes y vivía para ellos, sin reprimirlos ni violarlos, sino cuidándolos y disfrutándolos. La belleza no hacía feliz al que la tenía, sino al que sabía amarla y venerarla. Aparentemente existían muy diversos sentimientos, pero en el fondo todos eran uno. A cualquiera de ellos puede llamársele voluntad o cualquier otra cosa. Yo lo llamo amor. La dicha es amor y nada más. El que es capaz de amar es feliz. Todo movimiento de nuestra alma en el que ésta se sienta a sí misma y sienta la vida es amor. Por tanto es dichoso aquel que ama mucho. Sin embargo, amar y desear no es exactamente lo mismo. El amor es deseo hecho sabiduría. El amor no quiere poseer, solo quiere amar. Por eso también era feliz el filósofo que mecía en una red de pensamientos su amor al mundo y que lo envolvía una y otra vez con su red amorosa. Pero yo no era filósofo. Y bueno, este es un fragmento obviamente del texto. Yo recomiendo muchísimo leer a Hermann. Yo recuerdo haber tenido como 15 años más o menos cuando lo leí. Estaban en casa los tres fundamentales, ¿no? Lobo, Estepario, Demian, Siddhartha. Obviamente todos me encantaron. Siddhartha fue en aquel entonces mi libro favorito. Me gustaba muchísimo, ¿no? Leer aquel pasaje, ¿no? Y me viajaba yo al oriente, ¿no? A la India con Hermann Hesse. Hermann Hesse además tiene una fuerte influencia de Carl Gustav Jung porque se psicoanalizó con él. Así que seguramente que si no lo has leído o lo vas a releer, pues te invito también a conocer este texto, Obstinación, editado en Alianza Editorial. Y esto es todo por esta semana de Utopía Licantropía. Bye.